El día de hoy vamos a trabajar una enseñanza que es uno de los aspectos que más necesidad tenemos de trabajar, de desarrollar, de vivir. Yo siento que quizás es porque no le hemos agarrado el saborcito, como que a veces pruebas algo y dices, ¿sabes qué? Como que no estoy acostumbrado a este sabor, como que puede ser, ¿verdad? Una comida exótica, no sé, a lo mejor una alcachofa, la primera vez que la pruebas. ¿Qué otras cosas son así medio, que tienes, ¿eh? Bueno, el queso no, como que todo el mundo come queso, ¿no? Este, Hay personas, por ejemplo, no sé si les gusta el coco. Este, el coco es medio raro, ¿no? Porque el agua de coco sobre todo, porque como que no tiene sabor, pero como que le tienes que agarrar el sabor, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿me entienden? Como que tenemos que desarrollar el gusto por eso. Y así me parece que es el asunto de la sabiduría. No es como que nos la vendan tanto, no es como que, ya, trabaja la sabiduría y ya sé feliz. Y ya saben cuáles son las clásicas, ¿no? Salud, dinero y amor, ya prácticamente. Pero sabiduría, pues como que decimos, no, bueno, pues sí, ¿no? Pues por no dejar, pero como que no la tenemos ahí en el tintero de manera muy buscada. Pero bueno, esto tiene mucho asunto que nosotros nos podemos beneficiar. Por supuesto, estamos hablando de la segunda franja de conciencia que se encuentra en nuestro cuerpo causal. Eso quiere decir que todas las causas de sabiduría y de saber, de conocer, de aprender que has desarrollado en tu vida, las tienes latentes dentro de ti. Esa sabiduría existe para ti. No hubieras llegado tan lejos si no tuvieras sabiduría. ¿A qué me refiero? Millones de años evolucionando. Y para que estemos aquí es que algo sabemos. Simplemente los espermatozoides, ¿verdad? De nuestro papá salieron un día como unos ¿cuántos son? Como millones, ¿verdad? ¿Cuántos? Ay, nadie estudia eso aquí. Ay, voy a dejar tarea, que vayan a hacer exámenes. Que cuentes cuántos espermatozoides salen. Millones y millones. Y ustedes triunfaron. Por lo menos, mira, cuando la vida te esté dando la espalda, agárrale las nalgas, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero cuando te esté yendo mal en la vida, cuando sientas que eres un fracaso, que no sirves para nada, y dices, espérate, yo triunfé entre 900 millones o yo fui el ganador, el triunfador de mi papá. El champion. Si eres el champion de tu papá, uno tiene que darse cuenta, ¿verdad? Que sí ha ganado algunas veces en la vida y por eso uno está aquí, ¿verdad? Nadie dijo que sería fácil, pero ya, triunfaste. Y, y esto es muy interesante porque cuando triunfas o cuando resulta, es que algo sabes más que los demás. Algo conociste, comprendiste más. A lo mejor hiciste un quiebre y llegaste antes ahí a donde era la meta y ya, un atajo conocías. ¿Qué sé yo? Siempre tiene que ver con el saber. Estamos justamente en un tiempo donde el saber es lo más importante, es lo más valioso, es lo que más importa, porque con base en eso nosotros vivimos. Justamente imagínense cuánto hay que abarcar del cosmos, cuánto mide el cosmos y cuánto podemos nosotros abarcar con nuestra mente, cuánto podemos saber de lo que existe en el cosmos. Si apenas estamos ahí como aprendiendo como qué es nuestra vida y por supuesto esas cosas del cosmos pues tienen su asunto. Por eso uno estudia y para estudiar hay que ir parte por parte. Pasito a pasito, suavecito, ir tomando así partícula, parte por parte y ahondar aquí y un día ahondar en esto y otro día ahondar en aquello y otro día y otro día y otro día y otro día. Porque sí, es un universo, es una vastidad, es algo tremendo. Pero imagínense si dijéramos, no, pues ya, está medio canijo, mejor de aquí me quedo ya. ¿Qué pasaría con nosotros? Nada. No iríamos a ningún lado, no habría ninguna meta. Pero justamente
Esto es también, digámoslo así, es el ciclo vicioso de la falta de sabiduría. Cuando tú no tienes sabiduría, y me refiero a esta búsqueda por el saber, porque eso implica la sabiduría, la vida se estanca. Y como la vida se estanca, no tienes sueños, no tienes ningún deseo, no tienes como ninguna meta. Y como no tienes ninguna meta, no vas para ningún lado. Y como no vas para ningún lado, estás estancado. Y como estás estancado, pues sientes así que no tienes rumbo, que andas como una hoja sin rumbo. Y eso, por supuesto, yo creo que es la peor sensación que uno puede tener en su vida. Sentir que uno está estancado, atorado. Y justamente el remedio completo y total para eso es la sabiduría. Cuando uno está atorado en alguna cuestión es porque uno no ha estudiado algo, no ha comprendido algo que le hacía falta comprender. Y allí está el asunto. Si nosotros nos ponemos a estudiar algo, en este caso, por supuesto, ustedes tienen esta posibilidad de estudio metafísico. Habrá gente que tenga otras posibilidades de estudio de otra forma, pero si ustedes pueden tener esta capacidad, esta posibilidad de estudio, es porque ustedes están buscando algo dentro de sí, algo dentro de su vida, algo, un camino, una nueva ruta, una nueva comprensión, un nuevo entendimiento. Y ahí está la clave, y está el show, ¿verdad? Entonces, por supuesto, todo tiene ciencia, hay que ir tomando parte por parte. ¿Cómo sabrías si eres, qué sé yo, el mejor peluquero si nunca peluqueas a nadie? ¿Verdad? O si nunca aprendes la técnica, por lo menos. Esto es muy interesante porque en Occidente ya estamos acostumbrados o tenemos una concepción del mundo como muy... Nacimos y ya está todo establecido. Ya hay McDonald's. Entonces tú naces, ya voy por una hamburger y ya. Y en realidad, bueno, en México yo creo que no, en la comida no hay tanto porque en cada esquina hay una garnacha, ¿no? Y digámoslo así, lo primero cuando, y ahí está interesante, porque lo primero cuando dice una persona, voy a poner un negocio, comida. El mexicano es así, siempre está pensando en comer, ¿verdad? En comer y mariachi, más en septiembre, ¿verdad? Pero en otras ramas no es así. Por ejemplo, qué sé yo, los zapatos. Tú dices, tengo que ir a comprar zapatos. A nadie se le ocurriría hacerse sus propios zapatos. O qué sé yo, la ropa. Por ejemplo, mi mamá estudiaba corte y confección y ella sí se hacía ropa para ella, pero no es como que pensara en un negocio para eso. Cuando eso en realidad sí es, ¿me entiendes? Sí es loable. O sea, es en realidad lo justo. Entonces, mucho de la falta de conciencia de prosperidad es por el desconocimiento del fruto del trabajo del hombre. De que nosotros podemos producir y transformar la materia, la vida, las cuestiones y cosas. Entonces, creemos, qué sé yo, que para ganar dinero tenemos que ser contratados en un trabajo de una cuestión. Y en realidad, ahí, como pueden ver, hay como un vacío. Que si, qué sé yo, fuéramos zapateros, luego pues vendo zapatos y te pones a vender zapatos ahí. Entonces, esta concepción o este análisis de la vida o de parte por parte, de ir a las cosas básicas, a los puntos, a los entendimientos que necesitamos y demás, nos van a dar luz de a dónde hay que ir caminando, andando y demás. A veces puede que tome un trecho largo que te conecte, que tuviste que haber pasado por punto A, punto B, punto C, punto D, para llegar ya al Z y que ahí está tu plan divino. Bueno, a lo mejor te las pudiste haber echado más rapidongo, ¿no? Pero eso es muy... Cuando tú estás en el camino de la sabiduría, del entendimiento, de querer entender tu vida, eso de camino, esas puertas se te abren. Eso agarras rumbo, agarras nivel, despegas, porque estás en el camino del entendimiento. Y eso es una maravilla, es lo que más disfruta el ser humano. Esta sensación de cambio mental cuando aprendemos algo nuevo, cuando descubrimos algo nuevo, cuando abrimos nuestro libro de metafísica, ¡ay, eso no lo sabía! Y ya se te hace algo aquí
como que se te prende el foco y en tu vida dices, wow, ya hoy fue un día súper, etcétera. Es muy interesante. Pero este es justamente el llamado, por supuesto, a todo el tiempo estar aprendiendo algo. Por supuesto, tenemos metafísica, qué bueno que lo aprovechen, que aprovechen las oportunidades de estudio metafísico que hay disponibles. Ya pueden aprender muchas cosas. Prácticamente ya San YouTube y San Google tienen todo el conocimiento que ustedes necesitan para un hot cake. Hacer un hot cake, hacer un pancake, hacer lo que ustedes quieran en la vida. Yo creo que debe haber tutoriales para hacer zapatos. Debe haber a estas alturas del partido prácticamente. O sea, no hay una barrera, ¿me entienden? En eso. Pero que el asunto es siempre estar buscando aprender. Por supuesto, eso es una de las ciencias del saber. Es algo que nosotros debemos de trabajar en nuestra vida. El estudio, nuevas rutas de aprendizaje, nuevas formas de aprender, aprender cómo aprendemos. Hay personas que son muy sensibles por el oído, hay personas que son muy sensibles por el tacto, hay personas que por el gusto, hay personas que por los aromas, en fin. Nosotros tenemos que saber cómo nosotros nos vamos relacionando con los temas. Eso es justamente vinculación, ¿verdad? Con la enseñanza, con nuestra propia vida, y bueno, va de la mano por esto. Y cuando uno le va bien es porque está aplicando algo. Y esto es el asunto, que la aplicación nunca se debe determinar. Eso es como forzarnos un poquito a practicar, ¿verdad? Y esto, por supuesto, requiere análisis, observación, estadística, ley, ciencia, las cualidades superiores, la educación, requiere libertad, requiere deliberación y requiere diálogo. Por supuesto, eso forma parte, pues, de nuestra vida, de nuestra comunidad, de hacer comunidad, de formar parte de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, en la actividad del día de hoy yo les voy a pedir que levanten la mano si tienen alguna duda, para que pueda ser respondida con base en lo que estamos viendo. Y también, bueno, vamos a ir viendo unos personajes muy interesantes el día de hoy para que ustedes me digan qué piensan de ellos, ¿verdad? Y bueno, cómo empezar a estudiar la vida. Si nos gustara, si en algún momento quisiéramos aprender a estudiar la vida, bueno, hay que estudiar lo absoluto, ¿verdad? El ser absoluto, hay que estudiar los aspectos de Dios, los principios, el ser interno y las envolturas. Eso es justamente lo que nos tocaría ir avanzando dentro de esto. Muy bien, existen 7 pobrezas que son las ausencias, ¿verdad? Y existen las presencias del ser. Como yo se los decía, dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro mundo, existe nuestro cuerpo causal, en nuestro origen, en nuestra esencia, existe fortaleza, existe sabiduría, existe amor, existe belleza, existe paz, existe verdad, existe libertad, pero no lo sabemos. No lo sabemos y no lo comprendemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mandé? No lo llevamos a la... Sí, exactamente. Número 1, no sabes que lo tienes. Y número 2, no lo comprendemos. Está la puerta cerrada. El entendimiento es la llave al paraíso, dice Emmett Fox. Cuando tú entiendes algo, eso es la llave que te va a abrir esa puerta que estaba bloqueada a tu salud, a tu bienestar, a tu etcétera. Y esto es algo muy interesante que yo creo que vale la pena reflexionar dentro de todo esto. Metafísica es una fórmula para ir desbloqueando esos, para ir consiguiendo llavecitas. Como quieran verlo, pero es justamente preparatorio para ir obteniendo llaves y abriendo puertas. Eso es muy interesante, medítenlo, porque en realidad ahí está la respuesta del asunto. La metafísica es el medio para obtener esas respuestas. Es la llave, ¿verdad? Por supuesto, la llave maestra es Dios, la llave de oro es Dios. Y sus aspectos son llaves a puertas. Si tú obtienes la maestra, ya, puedes abrirlas todas. Pero bueno, mientras que vas consiguiéndote la maestra, ve abriendo
con una por una. Y por supuesto, eso es lo que conlleva, ¿verdad? La fortaleza, la sabiduría. O sea, metafísica es una escuela para obtener o para trabajar la fortaleza, la sabiduría, el amor, la pureza, la ciencia, la devoción, el perdón. Son aspectos que están ahí latentes que uno se debe de dar cuenta, que acaban con las apariencias, ¿verdad? Todas estas situaciones hay que trabajarlas por medio de la oración científica, la clave espiritual, que es el reconocimiento o el entendimiento de cómo opera eso, los decretos, el servicio y la meditación. Estas cualidades, por supuesto, son los llamados dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a trabajar sobre esta franja dorada, que es la segunda franja, con aspectos que se connotan cuando se reconoce esa sabiduría que existe ya dentro de nosotros. Eso comprendería, por supuesto, algunas cuestiones que están aquí, como inteligencia, iluminación, observación, intuición, genio, comprensión, discernimiento, ausencia de deseos, recta conducta, sabiduría, conciencia, genialidad, salvación, inclusión, educación y radiación. Muy interesante. Es justamente lo que connota el segundo aspecto. ¿Podemos leer cuáles son los aspectos que connota? Conciencia, sabiduría, inteligencia, iluminación, radiación, observación, intuición, genialidad, comprensión, salvación, discernimiento, inclusión y educación. Muy bien, muy interesante. Entonces, bueno, todo esto en metafísica sabemos que la técnica es visualizar, imaginarte que hay en este caso, un aspecto, una energía de color dorado rodeándote. Así como que se empieza a activar, como un reloj, como en tu contorno. Tienes que poderla observar, si es necesario que cierres los ojos, obsérvala como circulando, como si fuera un reloj que va contorneándote, ¿verdad? Va haciendo tu silueta. Y bueno, hay que sentirla también. En este caso es sentir el saber, es sentir la comprensión. ¿Cómo nos sentimos cuando comprendemos algo? Si nosotros podemos pensar y sentir y anclar ese sentimiento cuando comprendemos o entendemos algo, ahí está esa actividad tal cual que vamos a trabajar también decretando, que vamos a trabajar trabajando estos aspectos. Muy bien. Lo primero que debemos de comprender es la ignorancia. Justamente lo opuesto a lo que es la sabiduría. Porque a través de ello vamos a adquirir la postura correcta para vivir sabiamente. Y es justamente ignorar, quiere decir no entender, no hacer ningún esfuerzo por querer entender. Es lo que Jesús se refería como a los ricos, que no entrarían al reino de los cielos. Él no se refería a los ricos económicamente, sino a los ricos justamente elucubradores, que se creen que saben, que ya la tienen hecha, que etcétera, que no tienen que aprender nada, que ya lo tienen todo resuelto. Eso es así. Apréndanselo de memoria. Cuando más crees que lo tienes, menos lo tienes. Cuando crees que sabes algo, es justamente cuando lo ignoras. Cuando crees que ya tienes, mi pareja ya, de por vida. Es cuando menos. Cuando crees que sabes que ya, es justamente cuando en ese momento se te va. Justamente es una paradoja muy interesante para meditar, pero nos lleva a la actitud constante de una búsqueda, de un logro, de un entendimiento. Aunque entendamos, podemos entender todavía más. Cuando comprendemos que necesitamos comprender más, ahondar más, penetrar más. Y si nosotros nos ponemos un día, otro día, comprendiendo un aspecto más, un aspecto más, un aspecto más, cuando tú vas viendo el camino trazado, ya ahí hay 20 elementos que has descubierto. Y que por supuesto se vuelven un saber dentro de ti, accionado. La vida, las dificultades de la vida son como encontrar una aguja en un pajar. Pero recuerden que hay un objetivo y todo lo demás es paja.
Eso es lo que uno tiene que mantener en mente. Todo lo demás es paja. Ay, no, que es que el pinche vieja me dijo tal. Eso no es el asunto. Eso es paja. Eso te quiere desviar, eso te quiere que tú pienses en la paja. Y recuerda, en lo que pones tu mente, en eso te conviertes. Tú tienes que estar pensando en la aguja. Tú tienes que estar pensando en la solución. Tú tienes que estar pensando en resolver en la resolución de esa situación. Ni siquiera en resolver, qué interesante. Pero un trabajo dentro de este aspecto es ir quitando paja. Todo es un trabajito de todo eso. Piensen en esto, cuando se les presente una dificultad, va de la mano la paja, es parte de la problemática. Porque esa paja te hace que te emproblemes. Pero si tú generas sabiduría, vas a ubicar la solución, el punto clave que hay que agarrar y tocar y demás, y dejas la paja para otras personas o para quien quiera andar pajeado, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Porque me refiero a la paja del pasto, ¿verdad? Sí. Eso es así. En otros países paja es otra cosa. Entonces, bueno, debe de comprenderse la ignorancia. Podemos leer. No saber la causa de lo que hace cometer errores y equivocaciones. Se soluciona con concienciación, aprendizaje y educación. Exactamente, la educación debe de ser un conductor, un hilo conductor que nos establezca la posibilidad de resolvernos conflictos, situaciones, nuevas formas de entender, nuevas formas de ser mejores, nuevas formas de concentrarnos, de ver la vida, y que nosotros por medio de eso podamos hacerlo. Por supuesto, hay veces que no estamos tan ready para una concienciación, eso que ni qué. Cuando uno vive, pues qué sé yo, corriendo y todo eso, uno no tiene tiempo para hacer, a ver, aguja, 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 ir fino. Uno necesita a veces justamente educación, y en la educación es el trazo que han hecho personas que quizás ya han encontrado la aguja anteriormente, y entonces con base en eso no han hecho quizás un método, unas claves, un formato, algo que si nosotros ahí sí estamos atentos, concienciamos, aprendemos y lo podemos trabajar, pero aún así todavía eso depende de nosotros, ¿me entienden? O sea, el aprendizaje siempre es de cada quien. Por más de aquí que yo les dé tal cual, etcétera, ustedes aprenden lo que quieren aprender. ¿Vale? Entonces, bueno, todo tiene ciencia. Aquí hay un punto importante. La ofensa más grande que se le puede decir a alguien es que es burro, ¿verdad? Que es ignorante, que es bruto, que es pendejo. Pero bueno, el asunto es que si uno vive con la perspectiva de que uno siempre necesita aprender, uno nunca se va a ofender por esas cuestiones. ¿Por qué? Porque estás con la postura correcta, porque estás con una búsqueda siempre de un entendimiento. Entonces, la cuestión es esa, ¿verdad? Aquí explica Rubén Cedeño en el libro Todo que la enfermedad, por ejemplo, es ignorancia. ¿De qué? No saber cómo alimentarnos y sanarnos. Entonces, uno debe de saber que siempre hay un saber que nos hace falta cuando estamos en una dificultad. Siempre, siempre, siempre. Porque si lo supiéramos, no pasaríamos por eso. Es así de sencillo. Entonces uno tiene que darse cuenta de las cosas. Una falta de comprensión se revela por un problema. Entonces uno siempre debe estar listo para comprender, para entender nuevas cosas. Podemos pensar y sentir, ya tienen visualizado ese rayo dorado, ¿verdad? Circundándonos. Podemos decretar, la vida es sabiduría, la vida me enseña lo que debo saber. ¿Cómo es? La vida es sabiduría, la vida me enseña lo que debo saber. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Estos decretos funcionan porque tú estás hablando con la vida y tú estás diciendo la vida me enseña lo que debo saber. Y hay veces que así es, pues, prácticamente yo se los tengo que decir,
yo aprendo, digámoslo así, por las cosas que, que libremente observo, que libremente me llegan. Y yo digo, por algo estoy viendo esto. Tengo que ponerme así. Y así es prácticamente como yo he aprendido ciertas cosas y ciertas cuestiones y demás, porque yo digo, esto me lo está mandando la vida para que yo aprenda. Pero en específico cursos. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que una amiga, que es mi socia y la quiero mucho y todo, siempre me decía, Román, toma este curso, toma este curso, toma este curso. Y 5 años decía, ay, no, me quiere desviar esta mujer. Este, quiere que yo me distraiga o haga esto, el otro, etcétera. Y pasé como 5 años sin tomar el mentado curso. Y luego, por azares de la vida, dije, lo voy a tomar. Era el curso que yo necesitaba para mi vida. Y entonces yo digo, me hubiera adelantado, si hubiera tomado ese curso hace 5 años, hubiera adelantado algo, hubiera hecho mejor algo. Por supuesto que sí, ¿me entienden? Obviamente mi momento me llegó ahí, no es justificación, pero el asunto es siempre estar dispuesto a cuando te venga una cosa nueva de aprendizaje. Porque ahí está la clave, ahí está el punto central de todo esto, ¿verdad? Habrá otras cosas que no, les digo, era una insistencia tan marcada en eso. ¿Me iba a hacer daño el curso, tomar el curso? No, era a todas luces bueno, ¿me entienden? Entonces, cuando es bueno, 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 que es por tu aprendizaje, por lograr nueva conciencia, etcétera, etcétera, va por ahí la jugada. Yo he entendido que los que mandan esas cuestiones son los de allá arriba. Dios es el que te manda las cosas nuevas que debes de aprender. Qué sé yo, si te viene un curso de manualidades, te lo mandó Dios. Por supuesto, los cursos de metafísica está por demás decirlo. Pero eso es prácticamente así, que uno debe estar con las antenitas listas para aprender. Entonces, ¿cómo es el decreto? La vida es sabiduría. La vida me enseña lo que debo de saber. Gracias, Padre. Y entonces, un día conocí al señor Miyagi. ¿Ustedes también lo conocieron? Pero yo sí lo conocí físicamente. No, aquí en Ciudad de México. Estaba caminando un día en la calle, en la zona rosa. Y yo iba con mi papá y dije, mira papá, el señor Miyagi. Quién sabe, estaba de turista, pero él era así. Ese hombre era así todo el tiempo, o sea, era en realidad el señor Miyagi. ¿Qué cualidades tenía el señor Miyagi? A ver. ¿Cómo que paciencia? A ver, pero dígame, ¿por qué? Constancia, paciencia, ¿qué más? Perseverancia, bueno, por hacer 3 películas de Karate Kid. Por aguantar a Karate Kid, ¿verdad? Sabiduría. ¿Por qué? Él a través de su experiencia le enseñaba a su alumno que era Daniel San. Le decía con metáforas de la vida, le enseñaba. Y cuando pintaba y todo eso, o sea, por práctica y repetición, le enseñaba cosas. ¿Qué es el mejor? ¿Cómo? ¿Qué es el mejor? ¿Yo? Decía, en cero, lavo, ¿verdad? En cero, lavo. Y le enseñaba. Bueno, y también ahí con las moscas, ¿verdad? Con palillos, con palitos chinos, agarrar las moscas. Bueno, es por supuesto una película, pero ¿cuál es el sentido? Que yo quiero que ustedes observen a los sabios de las películas, aunque sea. Que ustedes se enamoren. Finalmente esos personajes forman parte de nuestra vida, ¿no? De nuestro colectivo mental. Y sí nos dan unas ciertas pautas. Por supuesto, él era como un super champion de las artes marciales, pero ¿cómo vivía? ¿Se acuerdan? Una casa sencilla. Cuando Daniel San le pide ayuda para que le enseñe karate, ¿qué le dice? Que no, ¿verdad? Dice, no. Tú ponte a lavar los coches.
Y por supuesto ahí ya le estaba dando una suerte de enseñanza, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Podemos decretar: la sabiduría me ilumina. ¿Cómo es? La sabiduría me ilumina. Muy bien, esto es muy importante, qué bueno. Esa sabiduría sí existe dentro de nosotros. No es un decir. Tú tienes el saber de todo eso. El asunto es que tú tienes que sí exigírtelo. Tú debes de saber, esto yo sé cómo hacerlo, yo puedo hacerlo, Dios me ilumina. La vida me ilumina, la sabiduría me ilumina para saber cómo hacer eso. Y no te bajes de ese burrito. Bueno, no, aunque es burrito, no sé, pero... El asunto, ¿verdad? Es de sabios. A ver si los van relacionando con el señor Miyagi, ¿verdad? Ser sensible a lo más minucioso, los pequeños detalles. Es muy interesante eso. Dice, ser unificador, juntar, ¿verdad? El sabio junta a la gente y comparte con la comunidad. No se cree diferente. Es de sabios estar inconforme con lo que se sabe. Cualidades, ¿verdad? Que van de la mano. Podemos leer. No es necesario saber mucho, sino tener interiorizado lo aprendido, vivenciado y aplicado. Muy bien, es así, ¿verdad? Connie Méndez, cuando ella aprendió metafísica, solamente sabía una práctica metafísica que era la llave de oro. Y así pasó haciéndola 10 años. Pulir, ¿quién será? Pulir, ¿quién será? Pulir. La misma técnica, la misma técnica, la misma técnica. Obviamente, ¿qué pasó? Pues se fue puliendo en todo ese tiempo, de tal forma que resolvió toda su vida en 10 años con esa sola técnica. Entonces, por supuesto, una sabiduría a través de una práctica, de una concienciación, de una aplicación consistente. Eso es bonito, porque aquí en metafísica sí les damos muchas prácticas, pero no les damos ninguna práctica que no funcione. Eso es muy, muy interesante. Todo funciona. Por eso hay facilitadores de metafísica y por eso hay gente dando charlas de metafísica. El asunto es pulir y encerar, pulir y encerar, pulir. Y aunque uno diga a veces, ay, ya pulí y enceré 3 veces. Pulir y encerar, ¿verdad? Es interiorizar lo aprendido, vivenciado y aplicado. ¿Qué da la sabiduría? Podemos leer. Fuerza, poder, seguridad en lo que tiene que hacerse. Produce intuición, rechaza la falsedad. Tiene paciencia ante las dificultades y los que atacan. Tiene resistencia para perseverar. Temperamento sereno. Así, ¿verdad? Como la preeminencia del amor que hacía Pablo acerca del amor, sería como la sabiduría rechaza la falsedad. La sabiduría tiene paciencia ante las dificultades y los que atacan. La sabiduría tiene resistencia para perseverar. La sabiduría es de temperamento sereno. La sabiduría da fuerza, poder y seguridad en lo que tiene que hacerse. Qué interesante. A veces buscamos el poder por el poder. Yo soy el rayo azul y ya, está bien. Pero la sabiduría da poder. Que nadie te mueva de donde tú estás plantado con tu práctica, con tu entendimiento, con lo que tú puedas hacer de todo eso. Y eso es un sentimiento que no tiene comparación con nada, ni con el amor. Me van a perdonar los amorosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en el lugar, estás en donde debes de estar, estás fortalecido, has ganado las cualidades o atributos que necesitabas para ello. Y entonces va de la mano, ¿verdad? Este es otro que está por ahí, el maestro Yoda. ¿Qué cualidades tenía Yoda? Humildad. Ay, humildad. Levitaba. Usaba un sable láser. Daba giros y piruetas. Lo veías ahí con un bastoncito. Y de pronto se soltaba la batalla y tú lo veías dando vueltas, revoloteando, subiendo, bajando, echando poderes, ¿verdad? Bueno, por supuesto. ¿Y cómo hablaba Yoda? Con preceptos, ¿verdad? Al revés.
Era totalmente distinto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Luke llega a ese planeta? Y entonces te buscan un gran maestro, el maestro Yoda. Y sale uno ahí con el bastoncito. ¿Y usted conoce al maestro Yoda? No. Es que lo vengo buscando, le vengo pidiendo ayuda. Y ya pasa, está en el pantano, ¿verdad? Es muy buena la metáfora porque está empantanado Luke Skywalker con la creencia de que un maestro debiera ser así, asado, grande, imponente, potente. Y ya pasa el tiempo que se le sigue apareciendo ahí ese hombrecito verde. Y dice, bueno, pues ¿quién es usted? ¿Verdad? Y ya, descubre, ¿verdad? Y Yoda, por supuesto, habla de la fuerza. Y dice que la fuerza nos compenetra. La fuerza nos envuelve. La fuerza está entre nosotros más cerca que nuestra propia respiración. ¿Verdad? Casi, por supuesto. Pues con una clave ahí muy interesante. Yo no dudo que el maestro Yoda sí existe en verdad, ¿verdad? ¿Podemos decretar? La sabiduría dentro de mí todo lo sabe. ¿Cómo es? La sabiduría dentro de mí todo lo sabe. Eso es así. Uno tiene que defender esa sabiduría que uno tiene. Uno tiene que trabajarla, tiene que activarla, tiene que pensarla, utilizarla, ¿me entienden? Para que ella te pueda brindar todo lo que ocupas. Te va a poner todos los puntos, ¿verdad? El primer paso para ser sabio es observar lo que se desea o se tiene que aprender. Qué interesante. El primer paso para volverse como Yoda, como el señor Miyagi. Observar lo que se desea aprender o se tiene que aprender. Qué interesante. O sea, está en la capacidad de darnos cuenta qué necesitamos aprender o qué queremos aprender. No importa que seas un hombre de, qué sé yo, 50 años y quieras aprender ballet, hazlo. No importa que seas joven, viejo, ya, lo que sea y quieras aprender computación, hazlo. Métete a cursos, descubre cosillas por ahí, pídele a alguien que te explique, que te platique de eso. Allí está la clave, porque todas las cosas que tenemos que aprender son símbolos en realidad de un aprendizaje que debemos de lograr en el interior. A través de eso tú vas a lograr comprender otras cosas en tu interior. Y es como, digámoslo así, ver el aprendizaje todo el tiempo, ¿verdad? Muy bien, la sabiduría hace falta para todo. Podemos obtener todo lo que deseamos a través de ella. Es la madre de todas las virtudes y hay que saber cómo conseguirlo. Por supuesto, nos ayuda a saber cómo conseguir todo lo que deseamos. Y eso es un planteamiento también muy interesante. Yo les hablaba de esto de la valoración del trabajo, de los recursos, de lo que hacemos, del valor de lo que nosotros hacemos y que tenemos como que recapitular esos puntos, ¿me entienden? Tenemos que tener esas claves francas y certeras, porque en vías de poder lograr cosas, uno no puede ignorar cómo conseguir algo. ¿Cuál es el valor de eso? ¿Qué representa ese valor? ¿Y cuánto nosotros necesitamos poner para que ese valor? ¿Me entienden? Es sencillo, pues. ¿Quieres un auto? ¿Tú qué es lo que tendrías que hacer para lograr tenerlo? Por supuesto, hay que conocer, hay que investigar, hay que observar, hay que darnos cuenta, bueno, cuánto con mi trabajo puedo hacer esto, qué es lo que extra que se necesitaría hacer para tenerlo y pensarlo, entenderlo y demás. Pero si estamos todavía, digámoslo así, en un ángulo ciego donde no vemos y no sabemos para dónde y no entendemos, pues no nos ayuda en nada ese principio. O sea, el primer punto es el entendimiento. Muy bien, justamente el sol, ¿verdad? Es un ser de sabiduría completa y totalmente, hasta es dorado, por supuesto. Da calor, energía y sostiene todo lo que existe. Y hay un ejercicio solar que recomienda Connie Méndez antes de las 7:30 de la mañana, que es cuando ya va despuntando el sol, por lo menos acá en México.
tú tienes la capacidad cuando va levantándose todavía de verlo. Cuando tú lo estés observando, tú inspíralo, inhálalo y ve cómo ese sol se funde y se encuentra en esa partícula de vida que tienes dentro, que también es un sol, es una chispa solar. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio como si nos levantáramos en la mañana, listos para disponernos de los primeros rayos del sol. Muy bien, podemos cerrar nuestros ojos para hacer esta visualización y vamos a pararnos frente a ese sol que está levantando, despuntando, y vamos a observarle. Todavía es posible observarle. Y vas a hablarle y vas a decirle que te impregne con su vitalidad e inteligencia. Y ahora piensa y siente que absorbe sus dones. Y que esos dones circulan a cántaros ilimitadamente alrededor tuyo. Toda la sabiduría, toda la vitalidad, la energía, el poder que requieres. Toda la provisión ilimitada para que vivas holgadamente. Toneladas de salud para que sanes. Y ahora vas a respirar profundamente inspirando sus rayos. Y vas a sentir dentro de ti: yo absorbo del sol la sabiduría que necesito para vivir saludablemente, pensar inteligentemente, actuar amorosamente, expresarme armoniosamente, desenvolverme pacíficamente, vivir opulentemente y relacionarme compasivamente. Gracias, Padre, que así es. Muy bien. Ahí les tengo al siguiente sabio, ¿verdad? Busqué en mi diccionario enciclopédico de sabios y me salió el maestro Splinter, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda del maestro Splinter? ¿Qué hacía? Las tortugas ninja, guiaba a las tortugas ninja. Sí, pero ¿qué les decía? Pues les decía cosas bonitas, ¿verdad? Les daba palazos cuando se portaban mal. Imagínense una ratita dándole palazos a unas tortugas, ¿verdad? También era a que se concentraran, a que, que se andaban muy ansiosos y les daba palazos para que se pusieran bien, y bueno, les enseñó todas las artes marciales, ¿verdad? Podemos decretar: yo soy resolviendo con la sabiduría esta situación. Yo soy resolviendo con la sabiduría esta situación. Yo soy resolviendo con la sabiduría esta situación. Muy bien. Gracias, Padre. Muy bien, ya que estamos en esta radiación o en esta actividad de la sabiduría, la inteligencia va de la mano. Pero ¿qué es ser inteligente? A ver, ¿quién me dice en sus palabras qué es ser inteligente? En sus palabras, con lo que ustedes piensen cuando ven a alguien inteligente. ¿Qué característica tiene alguien inteligente? Sí. ¿Levantaste la mano o te estabas rascando? Toma buenas decisiones. ¿Qué más? Puede resolver situaciones. Es asertivo. ¿Qué más? No sobrereacciona. Está despierto. Está tranquilo. Tiene apertura. Es congruente con lo que dice y lo que hace. Es congruente. Bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser. A lo mejor que puede ver como situaciones que no se parecen, pero encontrar cosas en común, por ejemplo, para resolver. Podría encontrar cosas para resolver, ¿verdad? De acuerdo a otras. Sí, se llama la transferencia de conocimiento, ¿verdad? Se le llama transferencia de habilidades. Tiene un nombre eso, que de hecho es como una materia que se enseña de pronto. Sí, bueno, ahí no sé si sea un sabio, no sé si sea bueno que se los diga, pero vi una vez una película donde yo muy joven me impactó muchísimo, se llama Pulp Fiction, que se llama Tiempos Violentos. No es metafísica, no se la recomiendo que la vean. Pero sucede que hay un problemón porque acaban de eliminar a unos ahí y estaba todo muy tremendo.
Y entonces como que marcan un número y llega un hombre, no me acuerdo si le decían el coyote o el lobo, una cosa así. Pero es un hombre que todos están así, trastornados, están idos, están emproblemados de lo que acaba de pasar. Y él llega y empieza a resolverles uno por uno el problema. Les ayuda y todo. Y yo dije, wow, ese hombre sí es muy inteligente. Y entonces mi primera, imagínense, pues uno está pequeño, yo quiero ser como ese hombre de inteligente para resolver esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que encontrar uno atractivo la inteligencia. Ustedes, por eso les pongo tantos ídolos. Tú puedes decir, saliendo de esta charla, si uno de ustedes dice, yo quiero ser como Sprinter, no por rata, ¿verdad? Sino por enseñarle a mis tortugas, a mis adolescentes mutantes de la casa cómo comportarse, ¿verdad? Sí, las tortugas eran adolescentes mutantes, ¿verdad? Y bueno, los adolescentes son mutantes, de hecho, están mutando. Y a veces se ponen medio raros, ¿verdad? Pero bueno, ese es el asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice Rubén acerca de la inteligencia. Dice, ser inteligentes es la única seguridad y protección que se puede tener para liberarse del que quiera dirigir y hacer que se diga lo que hay que hacer arbitrariamente. Qué interesante. La inteligencia te va a librar de actuar con tendencia o que alguien te esté empujando a hacer cosas, que alguien te obligue a hacer algo, que alguien te quiera influir, que alguien quiera operar a través de ti cosas, que alguien quiera incitarte a algo. Qué interesante, o sea, la inteligencia otorga una posibilidad o una oportunidad de decidir por nosotros mismos. Entonces está muy, muy buena. Dice, en la inteligencia hay libertad, porque no puede dirigirla a nadie. Hay veces que uno se cree inteligente sin serlo y quiere manipular situaciones con su astucia e inteligencia, entre comillas. Si le digo esto a esto, entonces va a hacer esto y lo vas aquí, allá. Y según tú estás armando un plan para todo eso. Pero en realidad eso es lo menos inteligente de todo el asunto. Y una inteligencia, justamente, en muchos de los sabios que estamos viendo, es que son personas que no impiden el curso natural de los hechos. Como confiando en esa inteligencia o en esa sabiduría, en muchos de los casos. Entonces va a llegar un momento en que nosotros vamos a ceder, si nosotros somos de ese tipo de personas que, ¿cómo decirlo así? Solventamos o solucionamos decimos, no, para que no sufra mi madrecita, no le voy a decir esto, que mi hermano murió hace 10 años. No, pues, hay gente que hace eso. Y entonces tratan de como tapar el sol con un dedo, tratan de manipular, según esto, inteligentemente, para no sufrir, para no hacer daño, y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Pues están originando cuestiones, ¿verdad? Entonces uno en algún momento tiene que dejar que la inteligencia por sí sola actúe y ponga las cosas en su lugar solita. Pero para eso uno tiene que confiar en la inteligencia y saber que la vida es inteligente y que todo lo va a colocar. Es como cuando uno afloja el cuerpo. Después de que hiciste tu parte, actuaste sabiamente, hiciste tus decretos, tu meditación y demás, tú tienes que soltar eso. Tú tienes que reconocer que el universo tiene toda la inteligencia y la sabiduría y sabe mejor que tú cuál es la solución perfecta para eso. Y hacerte a un lado, y es cuando decimos Dios está actuando. Dios se hace cargo, Dios gobierna esta situación. Están hablando de ti esto, están diciendo esto, el otro. Dios sabe esa inteligencia y se tienen que empezar a desarrollar esa posibilidad de quitarse uno de hacerse el listo, o hacerse el inteligente y dejar que la inteligencia verdadera actúe.
Entonces, nadie puede dirigir la inteligencia. Esto a mí me encanta, por supuesto. Es como si fuera justamente la fuerza ahí activa, ¿verdad? Esto nos puede llevar a una unitotalidad, ¿verdad? Empezar a reconocernos o fundirnos con esa fuerza, con esa energía, saber que sí hay algo sabio e inteligente que actúa, que está más allá de lo que muchas veces podemos comprender, y por eso nos aliamos a ella, ¿verdad? Y pedimos que la fuerza nos acompañe, que la sabiduría nos acompañe, que el entendimiento venga y demás. Sigue esto que es interesante: invertir en saber, leyendo, viajando, tomando clases para obtener la sabiduría es la mejor decisión que puede hacerse. Nunca se renieguen de eso, nunca impidan su aprendizaje de cosas positivas, por supuesto, por decir, ay, es que si hago esto me voy a quedar sin esto. Es lo mejor que puedes hacer, es el mejor camino, es donde está de verdad la libertad que te va a liberar de esa cosa que te está limitando en la economía o en tu salud o en tu bienestar, etc. Hay que tomar esos pasos. No sé si vieron la última película de Star Wars que salió. Me parece que se llama ¿cómo se llama esta? El despertar. No, Ay, no les reveles. Me lo andan matando ya. Bueno, sucede. Este es Luke Skywalker de viejo. Es la película de la última. Y está interesante, está medio rara porque él sale como un Luke Skywalker neurótico. Como que no era la mejor cara, ¿verdad? Que uno esperaría de alguien que liberó del imperio y cosas así al universo de Star Wars y todo. Pero sí hay una cuestión interesante, que él está prácticamente... Él no quiere saber nada de nada. Él como que renuncia y se retira, así se vuelve como un monje que se retira y no quiere saber nada de la fuerza, de los Jedi, de esto y demás, porque pues como que se amargó en ese proceso y decide mandar todo al carajo. Pero entonces está esta aprendiz que lo va y lo busca, así como él en algún momento buscó a Yoda, ella va y busca y neurótico, ¿verdad? Pero resulta algo interesante dentro de todo eso, es que él tiene la fuerza. O sea, tiene todavía el poder de resolver esas cuestiones. Solamente que no lo usa, ¿me entienden? Como que se retiró de usar esa fuerza y ese poder. Y bueno, por cuestiones seguramente todavía vienen más películas, entonces lo van a ver. Eso no se ha muerto tú. O sea, el tener el conocimiento y no querer usarlo, o sea, no es como un pecado de omisión, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, si tú sabes algo más que las demás personas y no lo usas o no los ayudas o no se los das a conocer, eso es un error de la persona que tiene el conocimiento y no lo utiliza. Entonces sí, ¿verdad? Genera karma, ese tipo de cosas. Y pues hay de todo un poco, ¿verdad? Hay tiempos para ser muy activo y hay tiempos para retraerse en ciertos momentos, ¿me entiendes? Eso también me gustaría, que quizás lo hacen, quizás más de la cuenta, pero hay ritmo, ¿me entiendes? Hay un ritmo metafísico de nuestra vida. O sea, hay un tiempo para meterle full metafísica y hay un tiempo para, aflojar el cuerpo, concentrarte, qué sé yo, en otras cosas, ir al teatro, ir al cine, y luego otra vez full metafísica, ¿me entiendes? O sea, hay que, chequen esto, metafísica es una filosofía. Esto quiere decir que no es un fin. No es metafísica y me quedo con metafísica y 100% metafísico y etcétera, ¿me entiendes? Porque eso es falta de sabiduría. La metafísica es un medio, es un proceso, es un lapso, un funelaje, ¿me entiendes? Que te va llevando a través de esas olas. Pero la metafísica no es un fin en sí mismo. Entonces, esto es para que lo vean con sabiduría. Claro que hay cosas que
que pasan en la vida y pasan en la metafísica y pasan en esto, pero si uno descubre que es un proceso, un ritmo, unas cuestiones que están ahí, que son parte de las leyes de la vida y demás, uno se va a disfrutar cuando sea metafísico, estar aquí y ser feliz, feliz, feliz. Y cuando esté, qué sé yo, bailando en el cocobongo, ser feliz, feliz, feliz. Y cuando otra vez, feliz. Y no pierdan eso. Eso es muy importante porque cualquier desequilibrio tiende a hacernos daño, pero el equilibrio siempre es perfecto. O sea, no hay un equilibrio, medio equilibrio. ¿Me entienden? Tiene que ser rítmico, justo, perfecto en ese encuentro. Entonces podemos decretar, si les parece: la sabiduría está dentro de mí y no tengo que enfermarme. La sabiduría está dentro de mí y no tengo que enfermarme. Muy bien. Al observar se deja de ignorar. La observación que se hace sin autoridad, sin que nadie imponga, así se aprende por comprobación y convicción propia, y no cabe el engaño. Sin observación, la enseñanza tiene poca validez. O sea, esto es muy, muy bello, porque nosotros aquí les proponemos este camino del amor, de la sabiduría, del ser felices, del decretar, de ponerse desde el lado del puente de lo positivo. Es la nueva enseñanza para un nuevo hombre en un nuevo momento en el que estamos. Lo contrario era en la era pasada. Si no haces esto, aquí. Si aquí, te cae el chamuco. Y si esto, aquí. Y si no, acá. ¿Me entienden? Esto es desde el lado del amor. Es una posibilidad que se da, por supuesto, de jugar o de descubrir el juego de la vida. De ir desde el lado lúdico del amor, de disfrutar, de pasarla bien, de encontrar con decretos, de hacer tu práctica, pero que te sea disfrutable, que le encuentres sentido y demás. Y eso es así natural. Yo, como se los dije desde el principio, yo aprendo así, libre. Yo aprendo como por conectando puntos, y yo digo, bueno, tengo que aprender esto, y luego por aquí, y luego por allá, y veo esto, y me está pasando esto, es para que yo en la charla les diga esto, y pasa por aquí, y, ¿me entienden? O sea, piensen su vida como una unidad, esta unitotalidad, que no hay nada, no hay ningún cabo suelto, no les pasan las cosas que les pasan nada más porque sí. Todo eso tiene que ver con una enseñanza, que si ustedes logran jalar todos esos puntos y unirlos, ustedes van a lograr la esencia de ese aprendizaje, pero para eso pues sí hay que observar todos los puntos, ¿verdad? Que corren así. Eso sería distinto a que yo les dijera, ya ve, por eso les pasa eso, pues está esto, y vean esto, y vean aquí, y enfóquense en esto. Si yo les dijera eso, no se genera, eso no genera conciencia, ¿me entienden? Pero ahí está el reto. Y sobre todo en una escuela de estudios, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que la gente genere conciencia libremente? Es el reto tan grande, y es el reto de los sabios. Porque querer influir o querer para que la gente haga conciencia, eso no existe, no se puede, no se gana así la conciencia. Vean el caso de Jesús. Él hizo lo que podía hacer en su momento, bajo sus circunstancias, con su sabiduría, con sus posibilidades, y lo hizo. No se quedó con nada, pues. Entonces, muy interesante. Podemos leer, dice, ubíquenos y observemos. El pasado no existe, borro todo recuerdo, yo vivo en el eterno ahora. El pasado no existe, borro todo recuerdo, yo vivo en el eterno ahora. Exacto. El estar pensando en el pasado o en el futuro no nos ayuda a darnos cuenta de lo que en verdad está pasando. Y entonces creamos ideas y decimos, no, pues es que me trató así porque yo en el año 1990 no le ofrecí unos churrumais que traía en mi mano y no me la perdonó desde ese entonces, y entonces, ¿y eso qué? ¿Me entiendes? Es puro invento mental que traes en tu vida, y eso no sirve para el presente. El presente es lo que es del presente y ya. No hay que vivir, no es que
pues es que era mi hermano y luego pasó esto y sin ese tipo de cosas, eso hacen bolas, es la paja que les hablaba desde un principio. Te enmaraña la mente y no te ayuda. Cuando venga eso, tú le debes decir: el pasado no existe, borro todo recuerdo, yo vivo en el eterno ahora. Muy bien. Toda situación incómoda tiene la solución dentro de sí misma. Lo que hay que hacer es descubrirla comprendiendo, ¿verdad? Por supuesto, la comprensión, la aguja en el pajar, colocarnos en ese punto, concentrarnos tanto en ello que se manifieste y se solucione solamente de ponernos en eso. Otro ámbito que connota el segundo aspecto es la genialidad. Es la capacidad de realizar cosas que nadie ha hecho. Eso conlleva otros asuntos, ¿verdad? Que por supuesto debe haber habido observación, debe de haber técnica, debe de haber, por lo menos, ¿me entiendes? O sea, ¿mandé? Pues debe de haber un conocimiento de lo que ha existido antes, porque si tú dices, yo voy a inventar los zapatos de charol, pues ya alguien los inventó. Se ve que no vives en el planeta Tierra, ¿me entiendes? Entonces, uno para poder llegar a dar algo nuevo o aportar, uno tiene que descubrir lo que ya ha habido, lo ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Esta pauta, pues, de genialidad, seguramente dicen que los genios siempre son incomprendidos en su tiempo. Puede ir por ahí, pero conlleva también una disciplina de trabajo, una constancia, una situación, ¿me entiendes? No porque, entonces yo soy bien genio porque nadie me comprende. No, ¿verdad? No va por ahí, ¿verdad? Muy bien, tengo otro por aquí, ¿verdad? Otro del diccionario enciclopédico de los sabios. Es... me faltó aquí, ¿verdad? Pero es Gandalf, exactamente. Inspirado, por supuesto, en el mago Merlín, en el maestro Maitreya y en todos los sabios que hay por ahí. ¿Qué cualidades tenía él, se acuerdan? Ya vean más TL. Él tenía poderes. Era un mago, por supuesto. Entonces se enfrentaba pues a cuestiones muy, muy pesadas. Él tenía a su cuestión de proteger el anillo, la leyenda del anillo y todo eso. Imagínate proteger un secreto o algo muy grande del que dependa el bienestar de una familia, el bienestar de una empresa, un secreto de la receta secreta de Kentucky. Y que no se la puedas decir ni a tu esposa, sino es que debe ser tremendo todo eso. Entonces, o un chisme. Hay veces que uno recibe un chisme, una cosa que te contó alguien así que dice, uy, no se lo puedo contar a nadie. Y que uno a veces dice, ¿sabes qué? Yo tengo el anillo de poder, yo sé cómo acabar con esto, yo sé diciendo esto, yo sé que esta persona hace esto, y si me hace algo yo actúo en su contra, ¿me entiendes? O sea, como que tienes un poder, tienes un secreto que te da poder sobre alguien, sobre algo y demás, y aún así decides no usarlo, ¿verdad? Y ese es el asunto, que él siempre sabe dónde está ese anillo y decide no usarlo. Decide que que la única persona que puede trasladar ese anillo es la persona más noble. Y se encuentra este elfo, ¿verdad? ¿Sí es un elfo? ¿Sí era un elfo? Sí, ¿verdad? Y que hace todo ese transcurso, crea un grupo protector para todo eso, la comunidad del anillo, es una belleza, por supuesto, y habla de eso, ¿verdad? De ese anillo de poder, que es ilusorio, por supuesto, ¿verdad? Tiene que ver con mucha mentira, con mucha ambición, con cuestiones y demás, y por supuesto, que es una metáfora muy grande a lo que sucede, ¿verdad? Cultívate, ¿podemos decretar? Yo soy la sabiduría de la mente universal. ¿Cómo es? Yo soy la sabiduría de la mente universal.
Yo soy la sabiduría de la mente universal. Muy bien, esa mente pues obviamente lo sabe todo. ¿Me quieren ayudar a leer, por favor? La sabiduría universal hace latir perfecto mi corazón. Desaparece toda apariencia de hipertensión, arritmia o taquicardia y restablece su perfecto funcionamiento ahora. Gracias, Padre, que así es. Muy bien, entonces, ahí está, ¿verdad? Dice aquí un decreto, nos da Rubén un decreto cuando emprendamos algo. ¿Podemos decretar? Yo soy un maestro constructor. Yo soy un maestro constructor. Yo soy un maestro constructor. Muy bien. Dice, el pecado no existe. Por lo tanto, el pecador y la culpa tampoco. Y no es necesario sufrir por complejo de culpa de haber hecho algo malo. O sea, estamos por supuesto en el aspecto de entendimiento. Y el entendimiento, cuando tú comprendes, purifica la ignorancia o te libra de la ignorancia, por supuesto. ¿Cuál es el asunto? Que cuando ocurra algo discordante, una falta de sabiduría, una cuestión ahí que no esté muy bien, lo único que tenemos que hacer es comprender dónde está el error, cuál es el hecho, cuál es la situación, resolverlo, enmendarlo si es posible y salir. Darle la vuelta, la media vuelta a esa situación y no tocarla más. Por supuesto, es de sabios, ¿verdad? Tiene que haber ese trabajito correspondiente. Muy bien, otra cualidad que viene de la mano es el discernimiento. ¿Me ayudan a leer, por favor? El discernimiento es ocuparnos de lo útil y necesario y dejar lo inútil y efímero, distinguiendo lo que es irreal. Efímero, sufrir por no ir a una fiesta, mortificarse por no estar con alguien, hacer que nos reconozcan. Sí, ¿verdad? El discernimiento es la capacidad de ocuparnos de lo real, de lo que sí importa. Tener esa balanza siempre de qué es más útil, qué es más importante. Distinguir entre lo bueno y lo malo al principio, que no es muy difícil, ¿verdad? Pero después es distinguir entre lo bueno y lo mejor. Distinguir el momento correcto, las personas correctas, la forma correcta de hacerlo, todo. Por supuesto, a medida que se avanza ese discernimiento tiene que afinarse más dentro de nosotros. Y por supuesto lo efímero es esos apegos a cosas que nos llaman, ¿verdad? Que nos buscan y que nos dicen, mira, aquí vas a brillar asado, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y en realidad sucede que es pura fantasía, ¿verdad? Pura ilusión, como mortificarse por no estar con alguien, o pues sí, hacer que nos reconozcan, o son ideas falsas que están por ahí. Muy bien, aquí hay otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llama? El profesor Dumbledore, ¿verdad? De Harry Potter. Entonces él, por supuesto que es un magazo. Es muy interesante la perspectiva o el perfil del maestro Dumbledore, el director de escuela, pero por años, ¿verdad? En las últimas películas de Harry Potter, que son las primeras, donde son animales extraordinarios y todo ese tipo de pelis, presentan a Dumbledore joven y la historia de los enfrentamientos y cosas de ese tipo. Por supuesto, dirigir una escuela de magos pues no creo que sea tarea sencilla, sobre todo cuando siempre está tendiente las dos posibilidades de la magia, ¿verdad? La magia blanca y la negra. Entonces obviamente tiene que haber bastante sabiduría, ¿verdad? Para poder equilibrar esas cuestiones y trabajarlas. Entonces ahí está. Podemos decretar: la sabiduría que hay en toda la vida resuelve esto ahora. ¿Cómo es? Sabiduría que en toda la vida resuelve esto ahora. La sabiduría que hay en toda la vida resuelve esto ahora.
Muy bien, ante máquinas, ¿verdad? Su computadora o el ventilador o lo que ustedes quieran, pueden decir, la inteligencia universal te hace funcionar perfectamente. La inteligencia universal te hace funcionar perfectamente. La inteligencia universal te hace funcionar perfectamente. Muy bien. Gracias, Padre. Bueno, vamos a ver, la educación elimina la ignorancia, acaba con el error, las equivocaciones y las fallas. Por supuesto, todo el tiempo uno nunca deja de aprender, pero la educación tiene que ser una constante de nuestra vida, una educación continua, ¿verdad? Como es llamada. Y de la mano va la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Muy interesante es esto. Ya hay más estudiosos de este tema que le llaman el deep learning o el aprendizaje profundo. Y esto es muy interesante. Dice esta teoría, que en realidad pues ya hay estudios que comprueban ciertos aspectos, que uno, para poder profundizar lo suficiente en algo, necesitaría ciertas horas continuas de meditación en ese aspecto. O sea, que usualmente pues estamos fragmentados en nuestro tiempo. Y una aquí, otra acá, otra aquí, otra acá, otra aquí, otra acá. Pero por ejemplo pone el caso justamente de Carl Gustav Jung, que él para trabajar se iba a su casa de campo en Suiza, cerraba todas las puertas, todos los teléfonos, los apagaba, no dejaba que nadie lo visitara en 2 o 3 días y decía, ¿saben qué? Me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. Y a través de eso, por supuesto, venían obras maestras y cuestiones muy interesantes. La concentración profunda, que eso es algo que tenemos nosotros que trabajar o reelaborar en esta sociedad, como le dicen, ¿verdad? Este momento líquido en el cual nos encontramos, que todo mueve, se pasa, etcétera. ¿Cómo hacemos para juntar, qué sé yo, unas 8 horas donde puedas trabajar y estudiar completamente, profundamente en algo, concentrarte y fundirte en eso? Hacernos tiempo para eso. Y por supuesto, podría ahí haber bastante de encuentro con lo que andamos buscando, ¿verdad? Con nosotros mismos. Entonces, va por ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? Digan que sí. No, pues ya vienen sabiendo, entonces ¿para qué? Muy bien. El siguiente personaje de la lista es el mago Merlín, ¿verdad? Fue también de mis primeras películas, ¿verdad? Que tuve en mi vida. Y era muy simpático, ¿verdad? Se iba a las Bahamas de vacación, a las Bermudas, perdón. Y traía unas bermudas, ¿verdad? También igualito con lunitas y estrellitas. Y el Arquímedes, el búho, ¿verdad? Que era todo así gruñón. Sí, pero sabio también. Sí, ¿verdad? También se la sabía. ¿Y qué otras cualidades tenía Merlín? Muy astuto. Era astuto. Era educador, ¿verdad? Estaba a cargo del grillo, ¿verdad? ¿Qué más? Era muy alegre, se divertía, ¿verdad? Con lo que hacía. Carácter fuerte también. Sí, ¿verdad? Traía sus libros y sí. Tenía... Sí, exactamente. Y buscaba empoderar a Arturo, ¿verdad? De educarlo, empoderarlo. O sea, qué interesante. Muy bien, podemos decretar. Yo soy uno con toda la humanidad. Yo soy uno con toda la humanidad. Yo soy uno con toda la humanidad. Muy bien. El sabio no se distingue. Eso es interesante. Nunca vas a saber quién es sabio como por una distinción. Justamente porque el sabio es el que está más común entre los comunes, ¿verdad? El que está más adentro, metido entre la comunidad, entre el pueblo, entre las situaciones y demás, y no se hace pasar por sabio, por creer cosas, por saber más que los demás, ni nada. Ahí va de la mano, ¿verdad? Prácticamente todos esos puntos. Entonces, esto es muy interesante porque
Si nosotros queremos vivir sabiamente, no podemos afirmarnos como metafísicos. Porque en el momento en que tú lo haces, te estás zafando de los que no estudian esto. No puedes considerarte con una nacionalidad. Porque en el momento en que lo haces, te fragmentas de los que no son de tu nacionalidad. No, prácticamente, ¿me entienden? No puedes afirmarte nada, porque en realidad eso, pues sí, tiene que ver con el orgullo y falta de cuestión, de entendimiento, ¿verdad? La meditación más grande, dice Rubén, es vivir despierto. O sea, dice, ¿para qué cierran los ojos al meditar si ya estaban con los ojos cerrados todo el tiempo? Entonces, la meditación más grande es estar alerta, ¿verdad? Estar despierto, estar atento, vivo con las cuestiones. Y bueno, con base en eso ir mejorando, ir poniendo las cosas mejores y todo, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, más detalles los van a encontrar en su libro de todo, que es una obra original de Rubén Cedeño. Tiene bastante que sacar. Estamos prácticamente en el segundo módulo, sí, justamente de este trabajo, que conlleva pues los 7 aspectos. Vamos a irlos viendo en cada reunión que está programada, para que, bueno, el siguiente vamos a ver el aspecto amor, ¿verdad? Y vamos a ver ese permiso para amar que todos tenemos o no tenemos, ¿verdad? También por ignorancia, pero bueno, para eso venimos a estudiar, ¿verdad? Para un poquito ir adquiriendo permisos y llaves, ¿verdad? Vale. ¿Dudas? Si las hay, bueno, pues vamos a cerrar por medio de la práctica de la donación, que permite que estos estudios puedan seguirse dando en este centro metafísico en Ciudad de México, que no cobra por ninguna enseñanza que da y solamente se sostiene con base en el esfuerzo que hacemos todos los que participamos en ella, ya que, bueno, pues sí, se tiene que pagar la renta, costear todo, y eso permite que tengamos más enseñanzas en el futuro si a nosotros de verdad nos gusta y la valoramos.